Cuando hablamos de matemáticas, generalmente se asocia a problemas o factores complejos relacionados a ejercicios numéricos. Sin embargo, se sabe que no todas las personas somos capaces de realizar tales actividades. Sin embargo, existen parámetros que deberíamos de desarrollar durante la niñez, por ejemplo, aspectos como la suma, multiplicación, división, contar, que es un algo básico. Buen día a todos, mi nombre es Carlos Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los trastornos en la educación. Principalmente estaremos hablando de un tema que se le conoce como la discalculia. La discalculia, entre otros trastornos, es un tema que no está estudiado profundamente, hay poco conocimiento, sin embargo sí se sabe que es bastante común, inclusive como la dislexia, que es otro trastorno que más adelante estaríamos hablando. Entonces, enfocándonos en el tema de la discalculia, a ciencia cierta no se tiene claro exactamente cómo o por qué se desarrolla este condicionamiento. Sin embargo, sí se le atribuye a factores que influyen en el aprendizaje del área aritmética, es decir, del área de las matemáticas. Este condicionamiento, más bien la terminología, se introdujo a través del psicólogo checoslovaco Ladislav Kosk en 1974. Desde entonces, el término ha tomado auge y ha sido reconocido para distinguir o atribuirle a este tipo de condicionamiento. La discalculia es una condición de por vida que afecta de una forma significativa en el rendimiento escolar de los niños, y no solamente en el rendimiento escolar, sino también en actividades cotidianas en la vida de todos los niños que posteriormente llegan a la adultez y siguen generando y siguen formando parte de problemas que no le dejan o no permiten al individuo desarrollarse correctamente en su ámbito social. La discalculia entonces se le atribuye a cuando los niños no pueden o no logran captar conceptos básicos matemáticos. Por ejemplo, cuando un niño no es capaz de contar correctamente, o por ejemplo cuando no es capaz de contar de un número mayor a un número menor, por ejemplo del 10 hasta el número 1. En ocasiones tienden a confundirse, a repetir números, no identifican cuando se repiten números, no logran distinguir patrones numéricos, obviamente factores o conceptos aritméticos básicos como la suma, la resta, la multiplicación, la división se vuelven un verdadero dolor de cabeza para estos niños. Y si lo vemos de otro lado, es un gran dilema, no solo como mencionábamos antes, en el rendimiento escolar, pero por ejemplo el simple hecho de que un niño llegue a una tienda y realice una compra, por ejemplo, de un jugo, esto puede tener problemas a la hora de realizar el pago o inclusive de recibir el cambio por el producto adquirido. La discalculia se genera a través de anomalías cerebrales que principalmente afectan las partes parietales del cerebro, que están ubicadas básicamente en la parte trasera, debajo del hueso craneal. Entonces, la discalculia también se cree que se desarrolla a través de dos factores principalmente: factores biológicos, es decir, factores genéticos, y factores ambientales. Si hablamos de los factores biológicos, los genéticos, se le atribuye cuando, por ejemplo, si un familiar del niño haya desarrollado durante su vida problemas de discalculia, el niño es muy probable en un 30% que llegue a desarrollar esta clase de inconvenientes que afecten el desarrollo de las actividades, de la enseñanza de las matemáticas. Cuando nos referimos a factores ambientales, se describe posibles alteraciones físicas o traumatismos que provoquen un funcionamiento diferente en cuanto al área matemática. Por otro lado, la poca estimulación o desarrollo que se le estimula a los niños también puede considerablemente afectar este proceso de las matemáticas. No solo eso, también en la actualidad se sabe que no existe totalmente una forma o una prueba para identificar este problema, este trastorno. Sin embargo, existe un principal método que puede ayudar a los maestros a identificar a niños con estos problemas de discalculia y de alguna forma contribuir para que la enseñanza sea más inclusiva y puedan estos niños desarrollarse de manera mejor en cuanto al área de las aritméticas. A este método se le conoce como RTI por sus siglas en inglés.
y este consiste en una serie de etapas donde pasan los niños, donde identifican cuáles niños no pueden realizar problemas básicos para su edad, y posteriormente se vinculan o se desarrollan grupos para que estos entre ellos mismos puedan desarrollar o puedan mejorar sus habilidades en esta área. En la actualidad no existe tampoco un método o un programa que ayude a los maestros para mejorar la calidad de enseñanza hacia esos niños. Sin embargo, a través de este método que se le conoce como RTI, se espera que a futuro los maestros puedan incluso especializarse en esta área para que la enseñanza de las matemáticas sea algo mucho más factible. Muchas gracias por su atención. Con esto hemos concluido la parte del tema de la discalculia, esperando que haya sido un tema bastante interesante y que de alguna forma hayamos contribuido también en entender un poco mejor acerca de este trastorno, que es bastante fundamental, sobre todo para nosotros como futuros profesionales en el ámbito de la educación. Bien, en esta parte del video vamos a hablar acerca de la dislexia, que es un problema que se da entre los niños de 3 a 7 años o de 7 a 9 años, también se podría diagnosticar. Es un problema que los niños presentan cuando tienen dificultades para hablar, para leer y para aprender. Según los estudios, son diferentes los síntomas que se presentan. De acuerdo a las entrevistas que yo estaba haciendo en el centro educativo al que visité, los maestros me expresaban de que les cuesta bastante porque a los niños que son diagnosticados con este problema ellos tienen que tratarlos de una manera diferente o implementar diferentes temáticas de estudio, ya que estos niños no pueden ir al mismo ritmo aprendiendo como los demás, ya que cuando ellos tratan de leer, se les dificulta mucho incluso para la velocidad, y también cuando tienen problemas al hablar es bastante difícil porque ellos pueden diagnosticarlo, pero no es como que ellos puedan ayudarles, sino que tienen que referirlos a un lugar especializado para que les traten este tipo de problema, ya sea un psicólogo infantil o también alguien que sea especializado en fonética, ya que ellos les pueden ayudar en el área del habla para que ellos hablen con fluidez. Y también, según lo que leí, los síntomas de la dislexia son lectura trabajosa, también ortografía, ya que cuando ellos escriben tienen muchos errores ortográficos, y también dificultad en la automatización del aprendizaje. Esto quiere decir de que los niños en el momento aprenden bien, pero si al siguiente día les preguntan qué aprendieron el día anterior, ellos ya no se acuerdan. Entonces es bastante importante de que a los niños que les diagnostican este tipo de problema, inmediatamente lo refieran con alguien especialista en el tema, ya que algunos niños también tienden a frustrarse porque ven que todos sus compañeritos aprenden todos al mismo ritmo, a diferencia de ellos que no pueden aprender de la misma manera que sus compañeros. Entonces incluso esto puede generar un problema de autoestima en los niños, y por eso es que es necesario de que tan pronto como el maestro le haga saber al padre de familia el tipo de padecimiento que tiene el niño, el diagnóstico que ellos han realizado, que los padres de familia tomen en cuenta esto y refieran al niño con un especialista, para que de esta manera puedan llevar un estilo de vida normal como todos los niños. Y de acuerdo a el problema del por qué se genera esta enfermedad, aún no hay un estudio que diga cuáles son las causas, porque se dice que esto es algo hereditario. Significa que no tiene solución. Lo único que los psicólogos pueden hacer o como pueden ayudar al niño es a corregir este problema, pero no es algo que se cure. Hay algunos medicamentos que ayudan al niño a poder llevar una vida normal, casi normal, pero no es algo que tenga cura, de acuerdo a la solución. Y también
Bueno, al final se habla de las soluciones que pueden dar los psicólogos y todo eso, pero eso ya es en la otra parte del tema. Para finalizar, hablaremos sobre el trastorno del autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo es parte de los trastornos del espectro autista. Esto significa que estamos incluyendo a todas aquellas características que puedan afectar el desarrollo de crecimiento durante la niñez. Vamos a incluir tres partes principales. La primera es la interacción social, que es la parte más importante. Tenemos la segunda, que es sobre la comunicación, y la tercera, el comportamiento. Bueno, para poder dar más características sobre qué es el autismo, vamos a hablar sobre los primeros signos que podemos reconocer durante los primeros años de vida. Por ejemplo, estamos conscientes de que cuando el niño, ¿verdad?, a partir de los 18 meses, este es el tiempo específico donde los padres e igual un psicólogo clínico puede determinar si un niño o una niña es o tiene autismo. ¿Cómo podemos determinar estos casos? Por ejemplo, podemos saber de que el contacto visual es una de las características más importantes que podemos encontrar. Un niño sin autismo normalmente puede inmediatamente reaccionar o poder identificar a las personas, ¿verdad?, de su círculo familiar, ¿verdad?, por su rostro. Si nosotros llamamos al niño, inmediatamente volverá a ver. Pero si estamos hablando sobre un niño que tiene autismo, ellos tienen esta dificultad para poder atender sobre el contacto. El segundo factor del que vamos a hablar es sobre la comunicación. Este factor es muy importante ya que implica la forma en la que el niño o la niña se desempeña con otras personas. Por ejemplo, podemos notar de que alguien con autismo tiene un tipo de lenguaje muy estereotipado también. En la forma de hablar, el tono de voz es bastante monótono. Esto puede causar que no transmita ninguna emoción o la razón por la cual está tratando de hablar con otra persona. También algo que podíamos experimentar es cómo el tipo de lenguaje que utilizan pueden ser palabras solo, ¿verdad?, que sean del significado para él. Frases o rimas o incluso bromas son este tipo de comunicación no es entendida por alguien con autismo. De igual forma prefieren utilizar palabras o alguien mayor prefiere utilizar palabras más científicas o basadas en una área en específico. Por ejemplo, al momento de hablar con otras personas no entienden lo que es el sarcasmo, las emociones transmitidas, así como un lenguaje coherente o el contacto visual. Las sugerencias que podemos tomar de toda esta información es y preguntarnos cómo podemos ayudar a todo niño o niña que pueda padecer de este trastorno sobre el autismo. Primero, ¿verdad?, es punto esencial que los padres puedan identificar estas características peculiares durante los primeros meses de vida. Se determina según el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación sobre Psiquiatría de los Trastornos. Debemos de primero, ¿verdad?, identificar durante los primeros 18 meses de vida cuáles son los signos, si hay alguna alteración en el comportamiento que pueda ayudarnos a identificar estas áreas. Segundo, también poder consultar la ayuda en este caso con un psicólogo clínico que pueda ayudarnos en el caso para poder detectar cuáles son las áreas de mejora, en qué se puede trabajar, cuáles son los ejercicios que los padres de familia pueden implementar y, ¿verdad?, como parte esencial, ya que queremos enfocar esa información por el proceso educativo que los niños tienen en su primera infancia, es de que primero los maestros, ¿verdad?, muchas de las veces, como acabamos de ver en las entrevistas, ¿verdad?, no muchos están conscientes sobre qué pasos, qué hacer, cómo ayudar a esos estudiantes. De igual forma, para la última fase de la que hablaremos en parte del autismo es el comportamiento. De hecho, esta es una parte de las más importantes de la que podemos hablar sobre el autismo. La razón por la cual es de que el comportamiento de estos sujetos es bastante particular. Por ejemplo, ellos tienden a seguir rutinas, horarios, todo demasiado marcado. De igual forma, por ejemplo, hablando sobre comportamientos o movimientos corporales, por ejemplo,
pudieran decidir agarrar cierto objeto de una cierta forma, moverlo, también mover sus manos o sus hombros de cierta forma. También podríamos observar de que ya que ellos están bastante enfocados en su rutina y comportamiento, cuando hay algo que es bastante anormal, tienden a presentar síntomas de hiperactividad, ansiedad, que esto puede causar autolesiones, por ejemplo, golpes, rasguños, que puede causar cierto leve de golpes físicos también, que de igual forma pueden afectar a otros de sus compañeros. Pero la parte más importante es bastante importante destacar de que al momento de incluir todos esos factores dentro del proceso educativo, puede ser algo de bastante problema, ya de que los maestros puede que no estén capacitados, o en cualquier niño o niña, y que por supuesto se sienta integrado y que verdad tiene las capacidades como cualquier otro niño, y que eso pueda ayudarlo verdad en el proceso educativo. Así que eso era lo que todos queríamos inmediatamente hacerles saber sobre esos tres trastornos, y espero que sea de una útil información. Bien, en esta parte del video nada más quiero comentar un poco acerca de mi experiencia cuando fui a visitar el Centro Escolar Ponciana Ramírez, donde realicé las entrevistas a los diferentes maestros. Fue una experiencia bastante bonita porque pude ver los diferentes puntos de vista de los maestros que salieron hace más o menos 10 o 15 años y los maestros actuales que salieron más o menos hace 4 años, que están trabajando en primer ciclo. De hecho, me comentaban que las materias que vieron los maestros que salieron hace más o menos 10 años fueron diferentes a las que los maestros actuales han visto. De hecho, un maestro me comentó cuando yo le hice la pregunta de los trastornos de dislexia, de autismo y discalculia. Cuando le hice esas preguntas, él me comentaba de que él llevó una materia acerca de eso, o sea, qué hacer en esos casos. Entonces fue una experiencia bastante bonita. Hablar con el director también, de hecho fue bastante amable conmigo y fue una experiencia súper bonita, es todo lo que puedo decir. ¿Conoce usted sobre qué se tratan los siguientes trastornos mentales? Discalculia, autismo, dislexia. Sí, conozco. Más que todo acá, incluso, hay bastantes que tienen ese problema. Más que todo quizás el de dislexia, quizás. ¿Dislexia? Sí. Y ese de discalculia, sí, bastante, porque fíjese que a veces, bueno, en matemáticas más que todo, ellos entienden, saben, pero a la hora de hacerlo o escriben un signo diferente o un número, incluso cuando están copiando. ¿Qué métodos o procesos de aprendizaje utilizaría como docente dentro de la clase si tuviera un estudiante con alguno de estos trastornos? Mire, una forma de lo que se ha hecho, aunque es muy difícil acá, es tratar de tener un acercamiento más profundo con el estudiante. Primero, como uno tiene las caracterizaciones de los alumnos, se las viene pasando desde primer grado hasta que se vayan de acá, el tema que tienen. Entonces, con los que tienen dislexia se dificulta un poco, porque aquí antes acá había un aula de apoyo. Ahorita no, porque la maestra falleció, entonces no hay aula de apoyo. Pero de lo contrario, autismo, gracias a Dios, aquí sí no hay, no hay ninguno, ni de ninguno de los niveles que se presentan. La tercera pregunta sería, ¿ha recibido alguna capacitación sobre cómo atender estos casos? Ese es el detalle, que no se da. Por ejemplo, hay capacitaciones de matemáticas, capacitaciones de inglés, hay capacitaciones de sociales, de educación física, pero no hay una capacitación específicamente para eso. Bien, la cuarta pregunta sería, ¿considera usted que la condición del estudiante afecta su desarrollo educativo? ¿Tiene esto una solución? Difícilmente. Dice que por ejemplo, esta escuela hay alumnos
es de los dos tipos. Hay unos que carecen de condiciones económicas que les afecta. Y está el otro también, que tienen todo y les afecta también. Bueno, la última pregunta sería, ¿cómo pueden guiar los docentes a los demás estudiantes a no excluir a su compañero o compañera y poder integrarse como cualquier otro niño? Mire, eso es lo principal que se trata más ahora con esa de música que se ha instalado, de tratar de los valores, de retomar los valores. Bueno, le agradezco mucho entonces su participación.